Muy pero muy bonita tarde a todos. Bienvenidos a un nuevo podcast en su canal Aprende, Conoce y Analiza, en el cual se hablará del síndrome nefrótico. Mi nombre es Erika Florentino García. El síndrome nefrótico nos va a indicar que los riñones no funcionan como es debido. Pero, ¿qué es el síndrome nefrótico? Bueno, el síndrome nefrótico es la consecuencia clínica del aumento de la permeabilidad de la pared capilar glomerular. En pocas palabras, este síndrome va a hacer que el riñón elimine demasiadas proteínas a través de la orina y se va a manifestar por una tríada que es la proteinuria, la hipoalbuminemia y el edema. Etiológicamente hablando, el síndrome nefrótico va a tener dos glomerulopatías, una primaria y otra secundaria. En causas primarias encontramos la enfermedad por cambios mínimos, que es más común en niños, la glomeruloesclerosis segmentaria y focal y la nefropatía membranosa, que es dada mayormente en adultos. En glomerulopatías secundarias existen algunas infecciones como lo es el VIH, hepatitis B y C y Epstein-Barr, así como algunos fármacos como lo es la penicilamina, el captopril y antiinflamatorios no esteroideos. En enfermedades sistémicas, las más comunes son la nefropatía diabética, el lupus eritematoso y amiloidosis. De igual importancia están las neoplasias, es decir, tumores sólidos, leucemias y linfomas. De igual importancia, para entender cómo el glomérulo es afectado, se debe saber la estructura fundamental del riñón y en primer lugar está la nefrona. La nefrona está compuesta por el túbulo contorneado proximal y distal, el asa de Henle, el tubo colector, pero las estructuras que más nos importan es la cápsula de Bowman y el glomérulo. Bueno, ahora especulen al glomérulo. Piensen en la arteriola aferente y eferente, en la cápsula de Bowman, en los capilares glomerulares y finalmente en el túbulo proximal. Generalmente la arteriola eferente se va a encargar de transportar la sangre hacia los capilares glomerulares y esa sangre va a estar compuesta por electrolitos, por proteínas, por agua y finalmente, pero no menos importantes, los solutos. Todos estos van a viajar a los capilares glomerulares y una vez estando ahí, los capilares van a cumplir su función, la cual es la filtración glomerular. En esta filtración glomerular se permite o se rechaza el paso de distintas sustancias. En este caso, los capilares van a permitir de forma fisiológica el paso de solutos y agua hacia la cápsula de Bowman y por ende hacia el túbulo proximal y van a rechazar el paso de diferentes proteínas y estas las van a eliminar a partir de la arteriola eferente. Entonces, con esto queda entendido que de forma normal van a pasar solutos y agua, pero las proteínas no pasan. Pero, ¿cómo es que estos glomérulos capilares son capaces de hacer esto? Pues lo que sucede es que los capilares glomerulares están recubiertos por tres capas o tres paredes claves que forman la membrana glomerular y esas capas se van a encargar de la filtración glomerular. En los capilares glomerulares, en primer lugar, vamos a tener a los capilares en donde se encuentran la sangre, los solutos, el agua y las proteínas. Por encima de este tenemos el endotelio capilar. Por arriba del endotelio capilar tenemos la membrana basal
y por encima de la membrana basal tenemos los podocitos acompañados de sus pedicelos. Asimismo, cada uno se va a encargar de dar paso al agua y los solutos, evitando el paso de las proteínas, y esto lo va a hacer a partir de su estructura y su carga. El endotelio va a permitir el paso a partir de las fenestraciones que tiene la membrana basal a partir de los espacios que posee, y finalmente los podocitos van a permitir el paso a través de los poros que tienen. Estos rechazan el paso de las proteínas porque todos tienen una carga negativa y las proteínas son de carga negativa. Por tanto, lo que va a pasar es que las proteínas son repelidas, al contrario del agua y los solutos. De este modo, el agua y los solutos iban a pasar a partir de la membrana basal glomerular y las proteínas, que es la albúmina, no van a pasar. La albúmina es la que se presenta con mayor cantidad dentro de la sangre y por supuesto del torrente sanguíneo. Por consiguiente, el síndrome nefrótico llega a estar dañado porque existe un aumento de la permeabilidad de la pared capilar a causa de los daños a la membrana por las causas antes mencionadas, lesionando mayormente a los podocitos y provocando que la carga negativa se pierda. Entonces, los solutos van a seguir pasando de forma natural y el agua de igual manera va a pasar sin ningún problema, pero las proteínas que tenían que ser repelidas por la carga negativa de todo el conjunto no van a ser repelidas. Al contrario, estas proteínas van a pasar fácilmente por toda la membrana y van a llegar hasta la cápsula de Bowman para luego ser eliminadas a través de la orina. Si bien sabemos, el síndrome nefrótico no tiene ningún tipo de inflamación. Y si bien antes dicho sabemos que en este síndrome las proteínas no son repelidas y pasan fácilmente llegando a la cápsula de Bowman, esto quiere decir que las proteínas salen por la orina y a este suceso se le llama proteinuria. Entonces, el torrente sanguíneo se queda con muy pocas cantidades de proteínas, también conocidas como albúmina, y a esta falta de albúmina en el torrente sanguíneo se le denomina hipoalbuminemia. ¿Por qué es tan importante la albúmina? Es importante en el torrente sanguíneo porque tiene una función clave, la cual consiste en mantener lo que es la presión oncótica de forma normal. Y la presión oncótica es la presión que permite que el líquido que se encuentra dentro del torrente sanguíneo no se vaya a salir hacia los tejidos. Por tanto, si existe alguna disminución de albúmina, la presión oncótica va a disminuir provocando edema. Y con eso se ha explicado lo que es la participación de la tríada en el síndrome nefrótico. Pero ahora, lo que va a pasar es que al disminuir esta cantidad de proteínas, muchas veces el líquido no se va a quedar contento, porque este hígado es el que se encarga de producir, en este caso, a la albúmina. Y entonces lo que va a pasar es que como el hígado está viendo que la albúmina está disminuyendo, pues va a comenzar a producir grandes cantidades de proteínas para recubrir todas estas pérdidas. Pero al hacer esto, lo que va a pasar es que no solamente va a producir grandes cantidades de albúmina, sino que también diferentes proteínas que se encuentran en la sangre, como por ejemplo lipoproteínas y proteínas de alta y baja densidad. Entonces, lo que va a pasar es que va a tratar de restablecer el valor de la albúmina, pero al hacerlo va a aumentar el colesterol en la sangre y a esto se le llama hiperlipemias. Entonces, estas proteínas se van a encargar de transportar el colesterol, lo que va a hacer que va a aumentar el colesterol dentro del torrente sanguíneo. Por tanto, este colesterol también va a ser eliminado por la orina y a esto se le conoce como lipiduria. Pero, generalizando, la proteinuria masiva va a tener un valor de más de 3.5 gramos al día y generalmente la orina se va a encontrar bastante espumosa. La hipoalbuminemia, básicamente, como dijimos, es la disminución de albúmina dentro del torrente sanguíneo
y esto debe estar menor a 3 gramos. Va a existir un edema generalizado que es a nivel periódico y en lugares de declive. Finalmente podemos encontrar hiperlipemias que van a provocar el aumento de colesterol a nivel del torrente sanguíneo. Algunas formas para diagnosticar el síndrome son un análisis de orina, análisis de sangre y biopsia del riñón. El tratamiento puede ser específico según el lugar del daño en el glomérulo, mas sin embargo, de las personas que lo padecen, también deben adoptarse a una serie de medidas como una dieta saludable, diuréticos controlados y control de la presión arterial. Dicho de otra manera, espero que este podcast les haya gustado y les sea de gran ayuda. Por su atención, gracias.